Buenos días, Dios les bendiga. En este día vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar una palabra muy hermosa, ¿verdad? Que es la continuidad, la continuación de lo que estamos viendo de una vida familiar cristiana. Pero hoy vamos al capítulo 2 del orden de Dios para las esposas. Y queremos que le llevemos la secuencia a esto y podamos entender qué es lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? En Efesios 5:22, vamos a leer desde el 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta palabra hay que darle el valor que se merece, ¿verdad? Es bien difícil para el ser humano cuando tenemos diferentes temperamentos, caracteres, poder someternos a alguien, pero en la palabra de Dios todo se puede, con Dios todo se puede. Entonces, como ya dijimos, hoy toca el capítulo 2 de esta enseñanza del orden de Dios para las esposas. Las damas primero es una familiar expresión en relación con un adecuado orden social. La Biblia aplica el mismo principio cuando habla acerca del orden de Dios para la familia y probablemente no sea accidente. En una familia, la esposa es el eslabón entre el esposo y los hijos. Cuando ella vive de acuerdo al orden divino, contribuirá al orden entre el esposo y a los hijos. Por consiguiente, el hablar acerca del orden divino en la familia, la escritura se dirige primero a la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El solo pensamiento de estar sujetas a o sumisas a su marido despertará sentimientos negativos dentro de muchas mujeres capaces e inteligentes que piensan que esto significa ser una inactiva e insignificante alfombra para los pies. Esposo, esposo, cesa tu lucha, no desvaríes, Señor, más tontamente, aun cuando soy tu desposada. Sin embargo, Señor, no soy tu esclava. Un pensamiento, ¿verdad? Para Dios, sin embargo, la sumisión significa algo más. El ser sumiso significa manifestar obediencia humilde e inteligente a un poder o autoridad ordenado. El ejemplo que él da es el de la iglesia sometida al gobierno de Cristo. Lejos de ser degradante, esto es la gloria de la iglesia. Dios no estableció esta ley de que las esposas deben de estar sometidas a sus maridos porque tuvieran mala voluntad para con las mujeres. Al contrario, Él estableció este orden para la protección de las mujeres y para la armonía del hogar. La intención de Él es que la mujer esté a cubierto de muchas de confrontaciones rudas en la vida. La Escritura nada sabe de un matrimonio democrático basado en el principio de los 50, matrimonio democrático basado en el principio de los 50-50, el sistema implantado por Dios es 100 menos 100, la esposa es 100% esposa, el esposo es 100% esposo. Dios le ha dado a la esposa la oportunidad de elegir libremente el camino de la sumisión tal como Jesús eligió estar sometido al Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre,
Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 5, 9. Dios honra no a aquellos que se aferran de sus derechos, sino a aquellos que eligen libremente obedecerle. Qué importante es obedecer. Jesús fue nuestro modelo. Él obedeció al Padre y no escatimó, no se aferró a la posición de Él, diciendo yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. No, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un buen ejemplo para nosotros, es un ejemplo. Él es nuestro maestro, nuestro modelo. Entonces, eh, una buena esposa más preciosa que joyas. En el libro Un hombre llamado Pedro, Catherine Marshall cuenta cómo su fallecido esposo tenía tendencia a colocar a las mujeres en un pedestal. Ella cita lo siguiente de uno de sus sermones. Las muchachas modernas alegan que tienen que ganar su sueldo con el fin de establecer un hogar. Por eso sería imposible con solamente lo que gana el esposo. Esa es la verdad en algunos casos, pero siempre que sucede debe de considerarse como una necesidad lamentable y nunca como la cosa normal o natural que debe hacer una esposa. Si la esposa promedio consagra todo su tiempo a su hogar, a su esposo, a sus hijos, si trata de comprender el trabajo de su esposo, de contener el egoísmo de él mientras al mismo tiempo le inspira confianza en él mismo, de matar su engreimiento masculino al mismo tiempo que lo aliente en sus esperanzas y trata de establecer alrededor de la familia un círculo de verdaderos amigos. Si provee en el hogar una atmósfera adecuada de cultura, de amor por la música, de bellos muebles y de un jardín, si ella puede hacer todo esto, estará empeñada en una vida de trabajo que la demandará todas las energías, toda su paciencia, todo el talento que Dios le ha dado, el sacrificio extremo de su amor, le demandará todo lo que ella tiene y más, y se dará cuenta del motivo por el cual fue criada. Sabrá que está llevando a cabo el plan de Dios, será una colaboradora con el soberano gobernante del universo. En Proverbios 31, 10 al 31, habla de una mujer que fue alabada por su marido y aún por sus hijos. Se nos presenta el más completo y hermoso cuadro bíblico de lo que debe de ser una buena esposa, capaz, llena de aspiraciones, trabajadora, es bondadosa, sabia, digna de confianza, alegre, provee para los de su casa y aún llega más allá. Ella sabe cuál es su propio valer. Usa su inteligencia, su fuerza física y su carácter temeroso de Dios con un buen propósito y aún con los pobres y necesitados que están más allá de su círculo familiar. Es una mujer notable. ¿Y cuál es el resorte que hace funcionar todo este esfuerzo creativo? ¿Es acaso un esposo que sostiene sobre ella el látigo en la mano y de este modo la hace permanecer sumisa? Hay mujeres, ¿verdad?, que tienen un verdugo en su casa. Hay mujeres que no tienen libertad ni de atender a su familia. Hay mujeres que no tienen libertad de regalarle agua a una persona que está sedienta y tiene sed. Por el contrario, es una mujer. Ella tiene un esposo que expresa su más franca admiración por ella y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero ¿qué le dice? Más, tú sobrepasas a todas. Una mujer bien alabada, una mujer bien valorizada. En los casos en que la sumisión de la esposa se considera a costa de la áspera demanda del esposo, el orden de Dios ha sido tirado por la borda y lo que queda es una mera autoridad humana, pero donde el esposo cumple también
su papel dentro del orden de Dios, que le exige: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, así dice en Colosenses 3:19. Entonces, la sumisión de la esposa llega a ser para él una fuente de mutuo amor y de devoción, algo de belleza moral y espiritual incomparable. La palabra de Dios es nuestra guía para llevar una vida bonita y agradable. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado. La sumisión, ella está sumisa a su esposo, ella vive en obediencia a su esposo y se siente protegida al mismo tiempo, porque su esposo la valoriza. Qué bonito es un matrimonio así. Pero bien, el marido y la mujer está expuesta a ataques físicos y por consiguiente necesita la protección de su esposo. Este es un hecho básico y fundamental de la existencia y está registrado en el folclore de toda edad y cultura. Sin embargo, la vulnerabilidad de la mujer no está limitada al nivel físico, incluye también vulnerabilidad en el nivel emocional, psicológico y espiritual. También en tales casos necesita ella la protección y autoridad de sus esposos. Fíjese que hay hombres que pasan inadvertidos las necesidades de su esposa. Si alguien quiso hacerle daño, quizás ella le comentó que en cierto lugar alguien la ofendió y él no le dio frío ni calor, no le importó. Y esa mujer se siente desprotegida. La mujer necesita de la protección y de la autoridad de su esposo. Un vecino airado golpea con fuerza la puerta principal. Cuando el esposo sale a ver lo que sucede, el vecino suelta un torrente de quejas porque el cerco entre los patios de las dos casas ha sido seriamente dañado. Y esto es una seguridad, obra de sus hijos. Con seguridad era obra de sus hijos. Y por consiguiente las reparaciones tienen que correr por su cuenta. Eso le gritaba el vecino al vecino. Le voy a informar a mi marido, es la respuesta de su esposa. Esta no es una manera de evadir la cuestión, sino que es la respuesta natural y adecuada de una esposa que vive bajo la protección y autoridad de su marido. Se acepta que ella esté libre de la carga emocional que se deriva del tener que reprender a la familia ante la comunidad. Menos reconocida, pero todavía más importante, es la necesidad que tiene una esposa de ser protegida de los ataques emocionales de sus propios hijos. Una madre no debiera tener que rogar, ni mucho menos batallar para conseguir el respeto de sus hijos. Esto la roba del equilibrio que la capacita para mantener un espíritu de calma y dignidad ante sus tareas en el hogar. Es la responsabilidad del esposo proteger a su esposa de cualquier abuso que los hijos pudieran urdir contra ella. Si el padre alcanza a percibir la más leve falta de respeto hacia la madre, o sea, hacia su esposa, o la más pequeña falta de obediencia a la palabra de ella, debe de poner atajo a la situación de una vez y con firmeza. Los hijos deberían de tener siempre que detrás de la madre está la autoridad del padre. Cuando en un hogar el padre no protege a su esposa, sino que sobreprotege a sus hijos, es un hogar donde hay mucha contienda, no hay paz. Una mujer cansada de luchar con sus hijos, una mujer cansada de los quehaceres del hogar y sin protección de su esposo, esto trae un sufrimiento moral en ella y la hace decaer y la hace sentir mal, y esta mujer ya no funciona al 100, porque esta mujer no se siente valorizada por su esposo y se siente irrespetada por sus hijos. Todavía conservo vívido en mi memoria un incidente tragicómico de mi niñez, cuenta el escritor del libro. Yo había discutido algo con mi madre. Al salir ella de la habitación yo le grité: eres una tonta. Imagínese, mi padre había entrado en la habitación unos momentos antes. Su madre se extendió, me cogió por la pechera de la camisa y me levantó del piso. ¿Quién es tonto?, preguntó él. Tieso de miedo, yo balbuceé:
Yo soy un tonto, yo soy un tonto, yo soy un tonto, dijo. Mi hermano mayor rompió a reír y mi padre a duras penas podía reprimir una sonrisa. Mi retirada desesperada a la autoacusación sazonó la situación con humor suficiente para librarme de una castigada, pero nunca olvidé la lección de aquel día. Si yo ofendía a mi madre, incurriría en la ira de mi padre. Y mi esposo que protege a su esposa de las descortesías y abusos de sus hijos, inculca en ellos un sentido de respeto por la mujer. Esto, unido a su propio ejemplo de cortesía y consideración hacia su esposa, es parte del legado que cada padre debiera dejar a sus hijos. Finalmente, y lo más importante de todo, una mujer está expuesta también al ataque espiritual. El esposo permanece como un escudo y protector de su esposa contra el ataque del mundo invisible de principados y potestades que habla en Efesios 6:10. Quiero que me acompañe a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en las hechanzas contra el diablo. Y vestidos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuán importante es estar firmes en la palabra de Dios, de esas luchas invisibles de principados y potestades. Pablo se refiere a esto en 1 Corintios 11:10. Por consiguiente, ella, o sea, la esposa, debería de estar sujeta a la autoridad de él, que es el esposo, y debiera de tener una cubierta sobre su cabeza como una señal, un símbolo de su sumisión en la autoridad y por causa de los ángeles. Sabemos que Pablo usa la palabra ángel con referencia a los espíritus leales a Dios, segunda de Tesalonicenses 1:7, y a la hueste de rebeldes de Satanás, 1 Corintios 6:3, Romanos 8:38. El contexto quizás sugiera de que Pablo tiene en mente la aplicación última de la palabra. Él siempre aplicaba la palabra. Lo que a él le preocupaba no es meramente la conveniencia del velo. Él reconoce que una mujer que no está protegida por la autoridad de su marido está expuesta a influencias malignas. Pablo comprendió que las mujeres son vulnerables al ataque espiritual, especialmente al engaño, y que su protección está en refugiarse bajo la autoridad de un hombre. Esta es la razón para el consejo que encontramos en 1 de Timoteo 2:12-14, en el cual el que de otro modo sería enigmático, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Las mujeres pueden prestar una gran contribución como maestras de niños y maestras de mujeres, pueden profetizar y orar públicamente. Joel 2:28-29 habla de eso, 1 Corintios 11:5, pero no deben formular doctrina o colocarse como dirigentes por sobre los hombres de la iglesia. Cuánto mal ha sobrevenido sobre el hogar y sobre la iglesia a causa de las mujeres. Han perdido el escudo protector de la autoridad de un esposo. Le hemos permitido a Satanás engañarnos al hacernos creer que es degradante para una mujer el ser sumisa y obediente a la autoridad de su marido. La enseñanza total ha sido despreciada como una necia jactancia del ego masculino, como un vestigio del hombre de Neandertal, al cual nuestra iluminada generación felizmente ha logrado sobreponerse. La Biblia, sin embargo, no tiene deseos de exaltar ego alguno, masculino ni femenino. El orden divino establecido para la familia atiende al elemental propósito de conceder protección espiritual, la autoridad de un esposo y la sumisión de una esposa a esta autoridad es un escudo de protección contra las artimañas de Satanás. Satanás sabe esto y por eso es que usa todos los engaños para socavar y derribar el patrón de Dios del orden divino para la familia. Cuando una mujer vive bajo la autoridad de su esposo, puede moverse con gran libertad en las cosas espirituales, protegidas de muchas de las artimañas del mal que podrían afectarla. Puede moverse con poder y efectividad en la vida de oración y en el ejercicio de los dones espirituales.
porque es una mujer llena de paz, es una mujer que está protegida por su marido, es una mujer comprendida y valorizada por su esposo. Y esa es la intención de Dios, que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales, espirituales, que de otro modo vendrían contra ella. Es el esposo, no la esposa, el principal responsable de lo que sucede en el hogar, en la comunidad y en la iglesia. Cuando él rehúye su responsabilidad o cuando la esposa la usurpa el hogar y la comunidad que rodea el hogar sufren las consecuencias. Cuando no hay un hombre, una autoridad, sufre las consecuencias la falta de esa autoridad. Naturalmente surge la pregunta, ¿qué es de la mujer soltera o de la viuda? ¿Cómo es que recibe ella protección? El Nuevo Testamento considera a la Iglesia como la protectora de viudas y huérfanos. Hechos 6:1, Santiago 1:27 y Primera de Timoteo 5:3-16. Cuando una mujer no tenía la protección de un padre o pariente varón, ni de un esposo, había de mirar a los dirigentes de la iglesia como su cabeza, como la cabeza espiritual de ellos, debiera recibir consejo y protección espiritual. Sus necesidades materiales también habrían de llegar a ser preocupantes de la iglesia local. Sería difícil concebir un arreglo más sabio para la mujer que no vive bajo la autoridad directa de un padre o de un esposo. La iglesia tiene el poder y la autoridad espiritual necesario para constituirse en el escudo protector de una mujer que necesita. Y al encargar esta responsabilidad a un grupo con mayor propiedad, los diáconos, ver en Hechos 6:3 que nos dice la situación podía ser manejada con mayor efectividad. Este mismo principio podría ponerse en práctica si un esposo tuviera que ausentarse de la ciudad y dejar a su familia por asuntos de negocio, servicio militar o por alguna otra causa. El cuidado y protección espiritual de su familia podría ser encomendado a los dirigentes de la iglesia. Un hombre que tuviera que salir en un viaje de negocios, por ejemplo, simplemente podría mencionar esto a uno o más diáconos y solicitar que se hiciera oración especial para su familia durante en ausencia. Del mismo modo que la familia puede llamar a los diáconos si es que necesitan de alguna ayuda especial que normalmente recaería sobre el jefe del hogar. De este modo los individuos y las familias pueden recurrir a la iglesia, una familia más grande, de modo que ninguno esté sin cuidado y protección espiritual. Estas enseñanzas son orden divino de Dios para las esposas y es muy necesario de que nosotros aprendamos a distinguir una cosa de la otra. La sumisión no es una mujer que tiene un esposo a su lado que pasa con un látigo hostigándola, humillándola, sino es una mujer obediente, una mujer humilde, una mujer que vive un medio de equilibrio social. Es una mujer que no desespera a su esposo, sino que está ahí calmada y tiene sus momentos en los cuales ella busca la ocasión para hablar con ella de lo que sucedió durante el día o durante la semana. Una mujer sumisa no hace planes ella sola. Cuando Pablo hablaba, él escribió, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo uno. En Gálatas 3:27-28 dice, y algunas personas han tomado este texto aislado como base para enseñar una indiscriminada igualdad social entre hombres y mujeres, pero esto está lejos de lo que el apóstol quiso decir. En su relación con Dios como sus hijos en la comunidad espiritual con Cristo en la posición del Espíritu Santo, en todas estas relaciones con Dios y con el mundo superior, los hombres y las mujeres están en un pie de igualdad. Sin embargo, ni una de las relaciones que Dios ha ordenado para este mundo entre el hombre el hombre es por ello removido de su lugar. Pablo estaba ciertamente lejos de predicar una igualdad política de todos los hombres o una división de las posiciones terrenales a la manera del comunismo. Tampoco pensó en hablar una palabra a favor de los planes modernos para introducir igualdad entre el hombre y la mujer.
Siempre ha habido algo que diferencia la posición de un hombre y de una mujer. Hay un decreto firme que es inalterable de Dios, es la posición de hombres y mujeres. Fue establecido cuando fueron creados y se encuentra en la naturaleza de ambos. No fue alterado por el cristianismo, está confirmado en el Nuevo Testamento. Sobre él descansa la armonía de un matrimonio cristiano. El reconocerlo parece bastante fácil, sin embargo, es un problema que muchas parejas pueden resolver satisfactoriamente y el fracaso en resolverlo es la causa de mucha infelicidad en la relación matrimonial. Cuando no hay satisfacción en la familia, cuando hay fracasos que no se le busca la manera de resolverlo, hay mucha infelicidad en esa relación matrimonial. ¿Quiere usted apoyar a que haya felicidad en este orden de Dios para las esposas? De acuerdo a las ideas de las naciones orientales, la esposa es rebajada hasta la condición de esclava de su marido, según verdad la costumbre de las naciones orientales. Y según los del período romántico, ella ha sido elevada para ser un amante. Ambos conceptos son erróneos porque la noción romántica es el error más noble de los dos. Estos dos extremos todavía contienden y se cruzan en la vida diaria, sin embargo, ese ideal puramente cristiano es distinto de ambos. Los ideales puramente cristianos son diferentes a esos dos temas. La Biblia enseña la subordinación de la esposa a su marido. En cuanto a esto, el Antiguo y el Nuevo Testamento está de acuerdo. Esta subordinación está basada en la creación. Adán fue formado primero, después Eva. Todavía más está fundada sobre la caída de nuestros primeros padres. Adán no fue engañado mientras permaneció solo, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En 1 Timoteo 2:13-14, después de la caída sobre cada uno recayó una carga particular. La subordinación, o sea, la desobediencia de la esposa, fue confirmada aún más, fue aumentada. Dios le dijo a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. En Génesis 3:16-19. Podemos discutir en contra de estas palabras cuanto querramos. Son y siempre serán la ley primitiva que nunca ha dejado de tener validez. El hombre caído debe de someterse a ella, a menos que se aparte todavía más de Dios. Aquí la resistencia no es de provecho. Estas palabras están continuamente en operación. Estas barreras permanecen firmes. Estas cargas son colocadas sobre nosotros y no las podemos eludir. Sobre el hombre queda la autoridad de gobernar, pero con ello viene aparejado extremo cuidado y duro trabajo sobre una tierra maldecida. En cada vocación terrenal debe gustar algo de la amargura de esta maldición. Gustosamente el hombre ofrecería a otro el privilegio de gobernar, si es que al mismo tiempo fuera liberado de la responsabilidad y la preocupación que ello implica. El número de hombres que ha abdicado su posición como cabezas en sus respectivas familias constituyen verdadero testimonio actual. La mujer no le teme al afán, pero desea el gobierno, la autonegación continua de su propia voluntad a su más dura prueba. La mujer, es verdad, el Señor nos ha hecho capacitada, nos ha dado capacidad en el hogar, hacemos muchos quehaceres en el hogar y todavía tenemos, ¿verdad? Todavía tenemos más capacidad. Cada día el Señor nos capacita. El estado natural del hombre y la mujer encuentran que la carga de un verdaderamente es una maldición. Si es inaguantable, no es de sorprenderse porque debiera de ser así. El yugo debiera ser tan pesado como que ellos no pudieran sobrellevarlo en la ayuda de Dios. La carga de esta vida debiera compelerles a buscar a Dios.
Si esto entonces en la maldición aparece una bendición escondida, la carga llega a ser solamente la mitad de pesada. Ella sirve como medio purificador y se muestra a sí misma como la dirección de la sabiduría y del amor divino. Es una preparación, educación para el reino de Dios. Muchas personas que en otros casos manifestarían sensibilidad tratan de forzar al matrimonio a funcionar de modo contrario a su naturaleza. Hay personas que conducen su auto más allá de un barranco, esperando que éste volara. Presentaría un cuadro ridículo, ¿verdad? Si es que no es trágico. El volar es totalmente contrario a la naturaleza de un automóvil. Dios le ha asignado un cierto papel en el matrimonio a cada uno de los cónyuges. Estos papeles respectivos son una parte de la naturaleza básica de un matrimonio. Ignorarlos, inventar nuestros propios sustitutos, sería buscar el fracaso matrimonial. Pero, ¿qué diremos a la decisión del esposo si hubiera de llevar a la familia al desastre? ¿No debe la esposa hacer algo cuando existe la amenaza de una situación semejante? No hay límites cualesquiera que estos sean para este asunto de la sumisión. Uno difícilmente puede suprimir la pregunta. La Biblia dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estar sujeta a vuestros maridos como conviene el Señor, como Él ordena, así tiene que ser. Ahí lo dice en Colosenses 3:18. Con toda claridad, el apóstol muestra que es propio o adecuado que el esposo esté sujeto a su marido. Sin embargo, aparece la implicación que su obediencia debe de ser en el Señor. Esto quiere decir que no puede conducirla a algo que podría directamente denominarse pecado. En el Señor la esposa debe ser obediente, pero ya para cosas que ya es pecado, ya ahí sí no puede obedecerlo. Por eso la mujer debe de ser equilibrada y conocer el bien y el mal. Y esto no quiere decir que la esposa deba ir contra la autoridad de su esposo, cuando meramente se trata de una diferencia de opiniones sobre un asunto relacionado con la vida espiritual de ella o de los hijos. En estas cosas hay tanto que aprender en la palabra de Dios en Efesios 5:24, primera de Pedro 3:1. Pedro como Pablo establecen el mandato de que una esposa debe de ser sumisa en forma totalmente incondicional. El hecho de que Pedro usa a Sara como ilustración de obediencia es notable, dice, puesto que Abraham por 2 veces, con el fin de proteger a su propia vida, negó que Sara fuera su esposa y de este modo permitió que ella fuera llevada al harén de un gobernante. En Génesis 12, 10, 20 y 20 y 21, 20, 1 y 8, la verdad que aprendemos de este pasaje no es que una esposa debiera permitirle a su marido que la venda a la prostitución si él lo desea, pero al presentar el caso en forma absoluta, tanto Pedro como Pablo se oponen a estos casos caprichosos en el asunto de la sumisión. Una iglesia en Brasil que había experimentado un gran despertamiento debido a encarar el problema de mujeres que llegaron a la fe mientras los respectivos esposos permanecían afuera, algunos indiferentes, pero otros abiertamente hostiles a la fe. Algunos esposos les han prohibido a sus esposas asistir a la iglesia o tomar parte en las actividades de la iglesia. El dirigente eh, de la congregación ha dicho que a la esposa que acepte esto y que confíe en que Dios cambiará el corazón de su esposo, y un buen número de hombres han sido ganados de esta manera para la fe. Este es un caso difícil, pues alguien podría argumentar con alguna justificación que la adoración toca el corazón mismo de nuestra fe, y aquí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sin embargo, ilustra cuán lejos puede ir cuando se trata de honrar al orden divino establecido por Él para la familia. En medio de todo esto es importante, sin embargo, distinguir entre sumisión y servilismo. Una esposa que ve que el juicio de su esposo es erróneo e imprudente debiera decírselo con todo respeto, pero libre y sinceramente. El juicio, sabiduría y opinión de un amante esposa es una de las más grandes bienes que puede tener un hombre. Que una mujer le haga reflexionar, ¿verdad? Y lo librará de muchos errores absurdos, pero hablando, no discutiendo, peleando. Y como esposo es su privilegio y responsabilidad recibir el consejo de su esposa. La esposa que dice tranquilamente, haz lo que te parezca mejor,
sin ofrecer jamás una opinión, aun cuando vea que su esposo está llevándola neciamente a la familia, a las tribulaciones y no está siendo sumisa, sino neciamente sirve. Ella debe de expresarle a él su opinión francamente y con tanta energía como pueda, sin dejar de lado su respeto, pero tampoco escondiendo sus sinceras dudas acerca de una decisión particular. Cuando ella ha hecho esto, entonces puede dejar que la decisión descanse en su marido, confiada en que Dios le dará buen juicio. La sumisión no es un asunto de manera externa, sino de actitud interior. Una esposa puede ser una persona de fuertes opiniones, aún hasta llegar al punto de expresarlas y todavía ser sumisa a la autoridad de su marido. Si es que en lo más íntimo ella lo respeta y está completamente preparada y contenta que él sea quien tome la decisión final. Por otra parte, una esposa que escasamente abre su boca para expresar sus opiniones, que nunca discute las discusiones de su esposo y que está lista a aplicar todos los esquemas de él sin importarles si son absurdos, puede estar alimentando interiormente una profunda y repentina rebelión. Tarde o temprano Dios la pondrá en situaciones en que esto se manifestará abiertamente y ella tendrá que enfrentar la situación, pues Dios está interesado en la condición de nuestro corazón y no meramente en nuestra conducta exterior. En las cosas espirituales especialmente, un marido prudente sabrá apreciar el consejo y la opinión de su esposa. Las mujeres tienen a menudo una comprensión más directa e intuitiva que los hombres en las relaciones con las realidades espirituales. Es muy importante que la mujer que hable abiertamente, que hable con sinceridad, sin faltarle al respeto a su esposo, porque él puede formar un caos si no tiene el consejo a tiempo. El consejo es de la mujer idónea. El consejo debe de venir de ella. El consejo tiene que estar allí. Una mujer sabia edifica su casa, mala necia la destruye. Vamos a dejar este tema allí. Este tema es extenso y podríamos decir que aquí dejamos la primera parte y continuaremos la segunda parte para culminar con el orden de Dios para las esposas. Que esto nos pueda ayudar de mucho, que podamos aprender. Es difícil ser sumiso, es difícil porque a veces nos sentimos humilladas cuando nos toca hacer el papel de sumisa, o sea, hacer el papel de obediente. Pero la palabra de Dios es clara y dice que debemos de obedecer a nuestros esposos en el Señor, someternos a ellos, pero en el Señor. Cuando ellos estén equivocados, no nos vamos a someter a sus fracasos y a sus emociones erróneas, sino que les vamos a aconsejar, pero sin faltarles al respeto, les vamos a hacer ver lo equivocado que están. Que el Señor me les bendiga, amadas mujeres, que el Señor nos ayude, que estas enseñanzas nos ayuden a poder mejorar para tener matrimonios felices, una iglesia sana, una sociedad libre de todo argumento dañino, para que podamos avanzar y estar preparados para el día que el Señor venga. El Señor pronto viene. Y el Señor quiere que haya hogares, familias sanas del corazón, felices, llenas de felicidad para servir a Dios con todo el corazón. Personas libres de toda amargura, de toda ira, de toda contienda. Que el Señor les bendiga y les guarde. Señor amado, te doy gracias en este día por toda tu bondad. Te doy gracias por el privilegio de ser partícipe de estas enseñanzas, de los órdenes divinos tuyos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar a través de estas sagradas escrituras. Ayúdanos, Señor, poder llevar esto, Señor, estas enseñanzas más allá de aquellos lugares que nunca he podido tener la oportunidad de tener una orientación divina para que puedan tener una vida saludable, un matrimonio sano, un matrimonio lleno de paz, un matrimonio lleno de sabiduría, un matrimonio donde hay respeto, un hogar donde los hijos aprenden a respetar a sus padres para que el día de mañana ellos, cuando les toque ser padres, ellos puedan llevar ese legado a sus hijos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos prepares y que nos capacites cada día, Señor, para poder tener matrimonios felices y una sociedad fuera de peligro de
de extinción familiar, Señor, para que no haya desintegraciones en los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que nos permitas que esta palabra pueda ser multiplicada al 100 por 1 y llevada a todos lados, Señor, que pueda extenderse, que pueda compartirse en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Úsame como instrumento tuyo para hacer tu divina voluntad. En el nombre de Jesús te doy la gracia y te doy la honra. La honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén.